cuento que si estornudas, tu corazón se detiene un milisegundo. Si aguantas el estornudo, se te podría romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir daños cerebrales. Bueno, estamos de lujo una vez más aquí con el hermano ingeniero Federico Velázquez Miller. Federico es una persona de las más versadas en el área de la astrología. Le doy mi respaldo y buen reconocimiento a ese saber de quien yo quise aprender en alguna ocasión, pero no estaba lista para todo- toda esa información. Tuve que irme a un kindergarten antes de seguir con Federico, pero bienvenido sea. Vamos a ver qué nos trae en el área de psicología, ¿no? De astrología, en lo que va a ser el año 2023 a nivel mundial. Bienvenido, Federico, qué bueno tenerte por Bueno, mucho acá de gusto de verlas a nuevo. ustedes, estar de nuevo con ustedes. Siempre me ha gustado estar con ustedes en este programa. Qué bueno. Tú sabes, Federico, tú sabes que siempre hemos pasado, terminamos un año y siempre cuando llega uno nuevo, uno se crea muchas expectativas y dice, bueno, será mejor, será peor, ¿qué pasará? ¿En qué nos beneficiaremos? Como, ¿verdad? Ah, ¿Qué tú nos dices de este 2023 realmente? bueno, en el 2023, el acontecimiento más importante del 2023 es la entrada de Plutón en Acuarios, porque eso va a revolucionar el mundo, como una vez ya lo hizo, porque no es la primera vez. Realmente, Eh, Plutón entra en Acuarios el 23 de marzo, no ha entrado todavía del 2023 de este O año. sea que lo que estamos viendo ahora son los trailers. Sí, son los trailers que estamos viendo ahora. Porque Plutón, por un lado, Acuario es la transparencia. Plutón es el poder y el desenterrar cosas, sacar cosas al aire. Ay, De sí. hecho, ya hay algo que se habló al aire. Fíjense, el lío que se era hermano a Pfeiffer, porque una persona declaró por ahí, un ejecutivo de ellos, declaró que ellos estaban fabricando tal o cual virus, no sé cuánto. Bueno, el asunto es que se armó un reperpero en toda la nube, porque eso solamente es un tráiler. Las cosas van a salir al aire, porque Plutón eso es lo que hace, esa es su misión. Plutón es un planeta muy poderoso, aunque le dicen planeta enano, pero a nivel de cosmobiología es un planeta muy poderoso. Y eso implica que como Acuarios es el signo de los inventores, se van a inventar muchas cosas. Un tráiler de lo que se inventó es la batería que inventó la Tesla, la fábrica de carros. Él inventó una batería que ha renovado el mundo de la batería, pero eso solamente es un tráiler, como dijo Anamita. Lo que viene es algo completamente diferente y es posible que hasta los carros eléctricos cambien la forma de ejecutarse. Van a seguir siendo eléctricos, pero quizás vuelen porque ya se ha hecho uno. Quizás se formen autopistas que las calles se dejen de usar y se forman Bueno, yo autopistas no quiero ver eso, porque nosotros no sabemos hacerlo aquí abajo, imagínate. aquí abajo, ¿verdad? Ah, ya, Bueno, pero que no lo que pasa podemos. es que el carro va ahí solo a través de un canal. Yo no Y voy a salir de mi casa. eso por lo menos lo No, que dice Discovery Channel. Discovery Channel es que dice eso. Y tiene un video ya con el carro que se levanta a la altura de una mata y es totalmente eléctrico. Entonces, en ese caso, hay muchas cosas que sucedieron con Plutón en Acuario, para que vean la fuerza que va a tener eso en el futuro. A nivel de inventos, por ejemplo,
se inventaron varias cosas en años anteriores. En los años 1500, cuando Plutón estaba en Acuario, se perfeccionó el reloj, eh, el tapón de corcho de las botellas de vino también con Plutón. El sistema circulatorio pulmonar, Miguel de Servet, que por cierto lo quemaron vivo porque ellos decían que no, la respiración no es el hombre, definitivamente, eso es Dios. Si tú dices que es el hombre, te quemamos, y lo quemaron. Y lo quemó un compañero de él de medicina que estaba en Ginebra gobernando en ese momento, protestante. Y así sucesivamente. Pero uno de los inventos que se dieron tanto en el siglo XV, en el siglo XVI, perdón, en 1500 y tanto, como en el siglo XVIII, en 1700 y tanto, es algo que nos concierne a nosotros. Porque fue Ay, lo ¿qué que se será? llama, y a principios de 1800, fue lo que se llama el telar. ¿Por qué tanta importancia con el telar? Porque el telar es el precursor de la computadora. Y eso se dice con Plutón en Acuarios. Es decir, con el Mm, telar se inventaron las tarjetas con perforadas para poder programar y hacer diferentes telas a través de una programación del telar. Y eso luego dio origen a las computadoras que tenemos, que tenían la tarjeta, y eso fue sustituido por memoria. Y así tenemos la computadora de hoy. ¿Qué quiere decir? Que las computadoras que vienen, esta no va a ser ni la sombra de la computadora que viene. Y ya empezamos, Ay, porque pero ya hay inteligencia artificial. En el 1776 ocurrió algo extraordinario. 4 de julio de 1776. El Imperio Británico pierde su colonia más valorada, Estados Unidos. Y eso fue entrando, Plutón casi entrando en Acuarios. En 1789 hubo una revolución intelectual que puso al poder y al dinero simplemente transparente, y vieron todo lo que ellos hacían los nobles y declararon que los nobles no eran, que tenía que ser una república, Francia. Ujú. Y ocurrió la Revolución Francesa con Plutón en Acuarios. O sea ¿Sí? que va a haber algún cambio en ese Va a tenor. haber algún cambio en todo, aunque hablamos de inventos y de creatividad, también la parte social. Fíjense bien, cuando en la República Dominicana, yo no sé si van a salir o no de la cárcel o de la acusación, pero cuando en República Dominicana se han acusado en una acusación, salgan apellidos sonoros de este país. Eso nunca había pasado. Ese es el precursor de a Plutón en Acuarios, tal como pasó también en el caso de, un momento que me está molestando el WhatsApp ya. Eso también pasó en el caso de la Revolución Francesa. ¿Cuándo se iban a imaginar que a un rey le iban a cortar la cabeza? ¿Ustedes creen que alguien podía imaginarse eso en esa época? nunca. Entonces, lo que viene es algo completamente inusual. En derechos humanos se verá una expansión mundial de los derechos humanos, simultáneamente una revolución social. Fíjate, me luce interesante. Vi una propuesta que tenía Bukele como de unirse a América Central. Ah, Así, sí, 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 sí. eso puede ser parte. Podría darse eso. Eso es posible con Plutón en Acuarios. O sea que él va a ser el precursor de esa unión, que sea algo parecido a lo que hicieron la Unión Europea, quizás un poco más que la Unión Europea, porque la Unión Europea ahora mismo, con la salida de Inglaterra, ha perdido mucha fuerza. Oh, Dios. Entonces, en medicina científica con menos efectos secundarios. Hay remedios para el cáncer o algo así. Sí, sí, remedio para el cáncer que ya existe realmente, ya existe, ahora se va a perfeccionar. En 1532 es que precisamente queman a Miguel de Cervé cuando descubre el sistema circulatorio pulmonar. Entonces, el ¿Cómo ciclo, así? Que lo que más. Miguel de Cervé es el médico español que descubrió el sistema de la respiración pulmonar y fue La quemado vivo. artificial.
No, artificial no, el natural, el que nosotros sabemos que usamos. Porque en aquella época solamente Dios podía darle aliento al hombre. Ajá. El hombre no respiraba con su pulmón, el hombre respiraba por Dios. Oiga, cómo era la cosa. Cuando este hombre dice que existe una respiración pulmonar y un sistema circulatorio, con que el corazón y que los pulmones se oxidan los glóbulos rojos y entonces llevan ese oxígeno a los demás, a las demás partes del cuerpo, entonces a él lo quemaron vivo por eso. Fíjense bien por dónde que andamos. Pero eso es un descubrimiento de Plutón en Acuarios. Ahora bien, una de las cosas más importantes, no solamente el narcotráfico. ¿Qué pasa con el narcotráfico? Con la salida de Neptuno en Piscis, que eso es como en el año 25 aproximadamente, va a comenzar a decaer el narcotráfico. Y también las religiones. Las religiones yo sabía que se iban a fortalecer, y lo dije hace mucho tiempo, cuando Neptuno entró en Piscis. Y es claro, porque Neptuno es un planeta regente de la era anterior y estaba en Piscis. Cuando yo dije que se iban a fortalecer, lo dije unos años antes. Y cuando entró en ese año, entonces la Iglesia Católica dijo que en la Basílica de Higüey se rompió el récord de asistencia de toda la historia de esa basílica. Eso lo dijo un obispo. Y yo dije, ah, bueno, o sea, se está cumpliendo lo de Neptuno en Acuarios. Ahora, ¿qué pasa? Ella en Piscis. Él va a salir de Piscis y entra en Aries. Entonces, las religiones van a ver un descenso en la parte dogmática de la religión. Entonces, Hay como un despertar de conciencia. hay un despertar de conciencia porque Plutón en Acuario, Plutón tiene que ver con el esoterismo, representa las transformaciones, representa el yoga y así sucesivamente. Pero hay una cosa muy importante. ¿Qué pasa con el establishment de Estados Unidos? Y la corrupción también. Y el establishment, que son la gente que controlan detrás del poder. Eso es lo que representa Plutón. Pero al estar en Acuario, que es un signo que no es afín a él, significa que toda esa gente que representan los controladores, les dicen algunos, que es el establishment en inglés, le dicen así, y ya esa palabra se usa en español, establishment. Plutón representa el establishment, el poder detrás del trono, también el llamado poder establecido, clase dominante, grupo dominante, élite que sustenta el poder, autoridad o una nación, la autoridad de una nación. Entonces, generalmente ese tipo de cosas siempre están detrás, pero ahora con las acusaciones y los expedientes de la fiscalía han quedado desnudos. Entonces, eso seguirá, porque, óigame, estamos hablando de Plutón casi entrando en Acuarios. Cuando Plutón entre en Acuario, la cosa va a ser peor. Y ellos van a cometer errores garrafales, van a querer maniobrar a la fuerza. Y la gente con todas esas redes sociales se van a dar cuenta y va a ser peor para ellos toda la estrategia para querer controlar los mecanismos del poder en República Dominicana y también el establishment en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, esa es otra de las ventajas que vamos a ver con Plutón en Acuario, que es un signo de la luz y que va a estar a la vista de todos. En junio, Plutón retrocede y se mete en Capricornio. Y todavía se verá más evidente la estafa de los gobiernos, que es una mafia organizada en todos los países. Estamos hablando de nivel mundial, pero ahora bien, fíjense bien. ¿Cuál es la institución más desacreditada de este país? Si cualquiera le pregunta en la calle, como ya han hecho encuestas, van a decir que a la policía y al Congreso. Entonces, en el horóscopo de la República Dominicana, Plutón está pasando por la casa 5, que representa el Congreso de un país. Y nosotros tenemos en ese lado, tenemos a Plutón en Acuarios, tenemos el signo de Acuarios, y hay 3 planetas muy importantes que pasan por ahí, que son
que están ahí y están en Acuario, Saturno, Mercurio y Neptuno. A Saturno, Plutón lo va a tocar el 26 de febrero del 25. Quiere decir lo siguiente, prepárense, porque el partido que está en el gobierno, los partidos pasados ni hablar, eso quedó en el pasado. Plutón no acepta nada del pasado. Plutón es un planeta fuerte y dice o sí o sí. Quiere decir que son políticos dinosaurios completamente. Eso va a quedar atrás. Y el partido que está en gobierno, que se cuide, porque puede aparecer un líder. Y no estamos hablando ni del PLD, ni del Partido Reformista, ni de la Fuerza del Pueblo. Esos son dinosaurios. Estamos hablando de gente nueva, con nuevos pensamientos y nueva forma de gobernar. Entonces, si el partido de gobierno quiere mantenerse en el poder, tiene necesariamente que someterse a la ley de Plutón, que es la transparencia, una serie de cosas. Tiene que ponerse en eso, porque si no, puede surgir, o surge una persona antes de las elecciones que no tenga lazos ni con el establishment, ni con, ni con los partidos políticos. O entonces la otra alternativa es que el partido que esté en poder gane las elecciones, pero que va a tener que tener una renovación, va a tener que cambiar su forma, va a tener que tomar decisiones fuertes. Y el Congreso, definitivamente, tenemos que liberarnos de ese Congreso. Hay dos o tres personas que sí son importantes ahí, que no la vamos a mencionar, pero todo el mundo lo sabe. El Bueno, resto, el resto, eso se puede dejar al zafacón de la basura, porque eso no va bueno, para ninguna vamos parte. a ponerle una pausa, Federico, ahí vamos Sí, a invitarte para una próxima vez, que va a ser no, la claro. semana que viene, ya que lamentablemente el tiempo se nos ha ido y yo sé que tú tienes mucho por decir. Imagínate que solamente Plutón en Acuario a nivel mundial, eso es lo que hemos tratado. Porque lo que yo dije de República Dominicana es a nivel mundial que va a pasar. Ahora aquí mucho más, porque tenemos a la Casa del Congreso, la tenemos en Acuarios. Bueno, Pero hay otra cosa. pero, Está pero la vamos República a, Dominicana y Estados Unidos, que también es otro mundo aparte. muy bien, vamos a dar las coordenadas de Federico para que las personas que deseen consultarse y también quieran saber cuándo les toca su corte de pelo y algo más personalizado, pues pueden contactar a Federico tanto en el Instagram como en el Facebook y su WhatsApp. Si lo quieres compartir, Federico. Sí, sí, mi Facebook es Federico Velázquez, pueden buscarme ahí, 123. Eh, Mi teléfono es 809, el de WhatsApp, 809-816-2265. Y tengo también Instagram, pero ese lo tengo un poco desactivado, porque tuve un problema de hackeo, pero ya estamos en eso de nuevo. Ah, bueno, pues Federico estará con nosotros próximamente y vamos a coordinar esa visita porque nos ha dejado por la mitad o por el principio y hay mucho que No, hurgar hay mucho de qué porque, hablar y hay que ver los acontecimientos mundiales del 2003 en detalle. claro, Y uno de ellos es así, en febrero, comienza la cosa. No se crea que vamos para marzo, no, en febrero. Y Plutón va a durar ahí 20 años. Y vamos a ver bueno, qué pasa con el narcotráfico, cómo se va a desenvolver eso y la corrupción también. muy bien. Sí. Gracias, Federico, Bueno, por estar con nosotros. Federico, de verdad que agradecemos que nos haya acompañado y nos comienza a destapar muchas cajas de Pandora, ¿verdad, Ana Mirta? Claro que sí, y Sí, sí. va a seguir próximamente a través de este espacio. Gracias por estar con nosotros. Sí, hasta la Muy bien. Bye vez. bye. No,